A continuación, tenemos la presentación del licenciado Rodolfo Morari Ulibarri, que precisamente el día de ayer se recibió en la Universidad Anáhuac con el tema de la industria del básquetbol. Creo que viene como anillo al dedo en la idea que tiene este grupo universitario de que hay que profesionalizar la actividad para poder dedicarse 100% a este bello deporte. Si eres tan amable de empezar. Gracias, Julio. Bueno, muy buenos días, tengan todos. Antes de comenzar, me gustaría simplemente darle las gracias a Julio Ortiz por esta invitación y igualmente a todos los miembros de aquí del foro, así que muchísimas gracias. Como lo comentaba Julio hace unos instantes, el día de ayer, gracias a Dios y gracias por haber concluido finalmente mi carrera, tuve la oportunidad de poder terminar mis estudios en la Universidad de Anáhuac, México Norte, presentando el tema de mi tesis final, de mi trabajo final, que precisamente se los quiero compartir el día de hoy porque se basa en el tema de la industria del baloncesto mexicano. Yo este proyecto lo hice de manera pensando en el tema que se está tocando precisamente aquí en el foro, es algo que me ha llamado personalmente mucho la atención desde hace muchísimos años y creo yo que tanto aquí en México en particular es algo que ha sido escaso, que ha sido algo lamentablemente disminuido y bueno, el día de hoy les vengo a hacer esta siguiente propuesta, les vengo a presentar exactamente qué fue lo que se hizo durante esta investigación y cuál es el objetivo principal. Así que, por favor. Bueno, antes comentarles cómo fue que inició todo esto. Bueno, aquí todo esto se inició por el gusto y el amor que personalmente yo le tengo a este deporte. Yo desde hace muchísimos años lo llevo practicando, es algo que yo puedo decir que ha sido contribuyente a la persona que soy hoy en día. Yo inclusive también lo he tomado como un auténtico estilo de vida. Como pueden ver en la presentación es una imagen mía. Y la otra imagen representa cómo lo veo yo por un famoso jugador que ya está retirado, seguramente lo conocerán, es Kobe Bryant de la NBA. Y en este caso incluye todos los aspectos de amor que yo tengo por este deporte, que incluye el sonido del balón, el sonido de la red, el sonido de los zapatos, todos los diversos aspectos que uno puede considerar para cualquier cosa que ama, es precisamente lo que yo siento por este deporte. Y bueno, ¿cómo fue precisamente que inició no solamente el amor por este deporte, sino la parte en la que se llega al interés, a donde esta investigación se da para aquí en México específicamente? Aquí tristemente les quiero compartir esta imagen y digo tristemente porque es una realidad y más que nada es un hecho histórico. Como podrán ver, esta es la selección mexicana de los Juegos Olímpicos que nos representó en el año de 1976. Estamos hablando aproximadamente más de 40 años. Aquí tristemente yo se las comparto porque desgraciadamente esta fue la última selección, sin contar a la que recientemente jugó el preolímpico mexicano aquí en la Ciudad de México, pero esta oficialmente fue la última selección que nos llegó a representar con los colores y con la camiseta de México. Y desafortunadamente hasta hoy en día la cosa no ha podido mejorar. Estos en teoría son los últimos guerreros aztecas que nos pudieron representar en la rama del baloncesto.
y tomando en cuenta que ya hace muchísimos años que este deporte fue de los más apoyados aquí en México, por eso es precisamente que esta investigación se llevó a cabo. Bueno, aquí son 5 puntos que me gustaría compartirles, que es una breve reflexión, es parte de lo que se ha llegado a dar en todo el tema del baloncesto, y es por eso que yo les pregunto qué será, una realidad o un mito. Primer punto es la industria. La industria del baloncesto en México, lo que yo puedo dar en conclusión es que sí es una realidad, sí existe el día de hoy, pero ¿de qué es de lo que realmente se encarga esta industria? ¿Está funcionando adecuadamente? ¿Tiene la capacidad de poder hacer el objetivo principal, que es manejar este deporte aquí en nuestro país, en México? ¿O solamente es una estructura más que se encarga de darle una imagen al deporte y ya, nada más? El segundo punto, la base del profesionalismo. Aquí en el profesionalismo estamos hablando de todos los jugadores mexicanos, entre ellos varios conocidos que el día de hoy lamentablemente en su mayoría han optado por ir a diversas partes del mundo sin tomar en cuenta México por el ámbito del profesionalismo, o sea, el desarrollar su carrera y el poder tener la oportunidad de jugar en un lugar en donde donde puedan tener ese chance, como nosotros decimos, esa oportunidad que muchísimos mexicanos han podido buscar, pero que no han podido encontrar. Después, el tercer punto, el deporte en general, y aquí nos estamos refiriendo a la cultura del deporte. La cultura del deporte, desafortunadamente aquí en México, es algo que es demasiado escaso. Por ejemplo, si aquí nos llegan a preguntar de deporte, ¿qué es lo primero que piensa un mexicano al momento que le dicen deporte? Y lamentablemente el único deporte que se le viene a la mente es, en este caso, el fútbol soccer. El fútbol soccer sí es uno de los más seguidos también aquí en México, pero cuando se quiere llegar a hablar de algo más allá de los deportes en general, lamentablemente de ese solo deporte, pues no pasa. Digo, nosotros, considero yo que los mexicanos somos pamboleros, creo que por naturaleza, pero en el ámbito de la cultura del deporte, y recientemente se pudo ver que, bueno, no nos vamos tan lejos, en los Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo ahora en Río de Janeiro, surgieron varias ramas y surgieron varios nombres de deportistas que ni siquiera nosotros sabíamos que estaban compitiendo en todas las demás categorías aparte de este deporte que es el fútbol. Lamentablemente para la selección mexicana de baloncesto no fue posible llegar en el repechaje, pero aún así los diversos nombres que fueron surgiendo y las diversas categorías se hicieron todavía más presentes que el propio soccer. Cuarto punto, el tema de la comunicación. El tema de la comunicación aquí, precisamente en lo que se basa esta investigación, es la falta de la organización y la difusión del baloncesto en México. La falta de organización dentro de las empresas, dentro de cualquier lugar en donde se quiera tener éxito, es un factor que naturalmente siempre va a ser algo que va a venir a perjudicar y que siempre va a venir a ser totalmente lo contrario a lo que tenías planeado. Y desafortunadamente para lo que es este deporte, dentro de la industria y dentro de todo nuestro país en general, fue algo que definitivamente no ha permitido que avance durante las últimas décadas. Y finalmente el punto número 5 y el más importante, las asociaciones. Las asociaciones que hoy en día pueden decir que se encargan del deporte ráfaga en nuestro país, pero que lamentablemente, y me atrevo a decirlo, solamente a lo único que conllevan es a estar comandadas o en este caso dirigidas por temas tanto de corrupción como de mala organización. Y lamentablemente eso es algo
que no se ha podido corregir, que no se ha podido progresar, por así decirlo de alguna manera, y que desafortunadamente todavía no hay como ese primer paso completo para poder quitar este problema principal. Ahora, esta es una pregunta que a mí me gustaría compartirles como reflexión personal. ¿Cuáles fueron todos esos aspectos, todos esos atributos que fueron determinantes y que siempre estuvieron contribuyendo para la difusión y la comunicación de la industria de este deporte aquí en México? Porque tomando en cuenta que la década del baloncesto aquí en este país fue en los 60s y en los 70s, se puede llamar las épocas doradas del baloncesto, por así decirlo. Desafortunadamente, en esas épocas, y digo desafortunadamente porque ya fue hace muchísimos años, había una estructura sólida de comunicación, de difusión con los medios que en ese entonces existían, y en este caso también un factor muy importante que es la propuesta de esta investigación, que son las alianzas estratégicas con todas las marcas y empresas que en ese momento estaban comprometidas con este deporte. Todas estas marcas y empresas con personas totalmente capacitadas y totalmente comprometidas con este deporte para que se llegase a dar lo que hoy conocemos naturalmente como la selección mexicana del soccer, del fútbol soccer. En ese momento fue considerado para la selección mexicana de baloncesto, pero desafortunadamente al paso de los años fue algo que fue escaseándose, y hoy en día se puede decir que tanto el apoyo económico como la mala organización son dos factores que dejaron de existir. ¿Cuál es el objetivo principal de esta investigación? El desarrollo de un programa, la propuesta de un programa de reforzamiento y difusión a través de estas alianzas estratégicas, ya como se habían mencionado anteriormente. Lo que busca esta propuesta es naturalmente volver a solicitar y volver a obtener todo el apoyo económico que se tuvo alguna vez, y que esto nos sirva para levantar este deporte, para poderlo reforzar y que vuelva a estar en el lugar que estuvo hace ya muchos años aquí en nuestro país. Específicamente hablando, es principalmente contribuir con el fortalecimiento de la cultura del deporte. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es algo escaso, desafortunadamente, enfocándonos nada más y directamente no solamente con esto, pero sí en la rama del baloncesto aquí en México, para poder incrementar todas las posibilidades de que los jóvenes que están en etapa de desarrollo tengan la oportunidad de practicarlo, que se sientan atraídos por este mismo, y esto les proporcione un mejor desarrollo para lo que va a ser el resto de sus vidas. Y en segundo punto, impulsar la presencia del deporte ráfaga en nuestro país, para que todas las personas que ya son fanáticas de este deporte y que inclusive no han obtenido la suficiente información, porque uno puede llegar a ser fanático pero sin estar al 100% informado, tengan todavía esa posibilidad de mejorar sus conocimientos, y sobre todo que el interés crezca para lo que es la Liga Mexicana y que haya suficiente afición, y de alguna manera esto se incremente y se eleve a donde se encontraba anteriormente. Para esta investigación es un punto que toca diversas partes, diversas fuentes que se tomaron en cuenta, tal y como la cultura del deporte que ya se mencionó, también un poquito de la historia del baloncesto, que tiene historia. Para muchos que no saben, el baloncesto de México tiene historia. Muchos piensan que no, que todo es ya sea NBA o alguna otra liga que todo el mundo siga. Después también incluye los beneficios del deporte, salud y deporte, que es lo principal, que es lo que puede llegar a proporcionar un deporte tan completo como este, tomando en cuenta que es uno de dos deportes
que son los más completos para poder practicar y proporciona mejores beneficios para el cuerpo humano. Y finalmente, también un punto muy importante, los jugadores importantes y todos los que han pasado a portar la camiseta de México representándonos en esta categoría del deporte. Este proyecto tiene como propuesta llamarse Basketball por México, que resumido y en un nombre corto se llama Basket for Mex, y es precisamente lo que busca obtener beneficios para ser mejor conocido y practicado con la rama del baloncesto. La principal arma es la comunicación, el principal reto es el reforzamiento y la difusión, ya que esto es el reto por el simple hecho de que es un deporte que muchos de nosotros los mexicanos conocemos, que varios practicamos, que está fomentado, pero que de alguna manera falta la chispa para que se sienta la atracción, para que este deporte sea todavía más llamativo y para que llegue a ser algo que no sea solamente un medio de entretenimiento, sino que también sea algo que requiera afición y que requiera compromiso. Y como resultado final, ¿qué es lo que se espera? Lograr todo este desarrollo y fomento de la práctica para que México vuelva a ser considerado una potencia mundial en esta rama del deporte. Y finalmente, como conclusión, esta es una reflexión personal que me gustaría compartir con ustedes. Como sabemos, este deporte es algo que se hace en equipo y que se trabaja en equipo. Y todo el deporte en general, ya sea un deporte donde tengas que jugar en equipo o individualmente, siempre necesitas contar con alguien. Yo personalmente les puedo decir que este deporte es algo que yo amo con todo mi corazón. Lamentablemente aquí en México perdió credibilidad en todos estos años, pero yo creo que fácilmente, así como la perdió, se puede recuperar. Nada más por el simple hecho de los ajustes que se tienen que hacer y por la base fundamental que nos considera a todo mundo y a cada uno de nosotros como lo que somos seres humanos, y en este caso estoy hablando de la comunicación. Gracias.